Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videoblog de mi canal. Yo soy Javier Ruescas y aquí se habla de libros, porque que ya no se habla de libros casi ningún día, entonces pues decir que aquí se habla de libros yo creo que ya es mentir. Así que yo voy a decir que aquí se habla de historias que me interesan, que me parecen guays, que descubro y que me apetece compartir con vosotros, y por supuesto también se va a hablar de libros. Uno tiene que asumir, tiene que aceptar lo que hay, y sí, antes se hablaba mucho de libros, ahora pues ya no se habla tanto, esa es la realidad. Dicho esto, este vídeo está enmarcado dentro de la colección que estoy haciendo de vídeos relacionados con Disney, que si la evolución de las princesas de Disney, que si la evolución de los villanos, etc. Y el otro día, haciendo el de Úrsula, me di cuenta de que estaba centrándome mucho en cómo los personajes, los villanos, aparecían representados a través del código queer o el queer coding, y cómo estaba dejando un poco de lado otros personajes que se pueden enmarcar perfectamente, algunos de una manera obvia, dentro del colectivo LGTBIQ+. Y entonces he dicho, voy a hacer este vídeo, voy a analizar un poquito más en profundidad esa evolución del colectivo dentro de la factoría Disney, y yo creo que puede ser muy interesante luego leer vuestros comentarios y vuestras opiniones. La situación es la siguiente: cada vez que Disney ha intentado dar un paso para adelante en cuanto al colectivo LGTBIQ+, se ha armado. Ya se ha armado en países tipo, no sé, Rusia por ejemplo, que cambian el doblaje para que no digan lo mismo esos personajes que están dentro del colectivo, ya sea, no sé, una madre en algún estado conservador de Estados Unidos que se enfada muchísimo porque su niña ha visto La Bella y la Bestia y parece que es gay, y entonces pues ya ahí se ha armado. Y entonces Disney, pues claro, los pasitos que da, al menos en el cine, son bastante pequeños. Aún así, en las series es diferente, pero ya hablaré de eso después. Lo primero que voy a hacer antes de continuar es dar la definición de queer coding que he encontrado y que me parece más idónea. Dice: al hablar de queer coding nos referimos al conjunto de características, comportamientos y elementos que sugieren al espectador que un personaje de ficción puede parecer queer, aunque su orientación sexual permanezca ambigua y nunca se plantee como un conflicto en la historia. Ejemplos de esto en Disney hay a porrones, sobre todo en los personajes villanos, y es que os voy a demostrar cómo la evolución de este queer coding dentro de los personajes ha ido cambiando a lo largo de las eras, y cómo en un principio ese queer coding estaba diseñado para personajes que eran humorísticos, que eran tiernos, que eran divertidos, luego pasó a una etapa en la que quien tenía el queer coding eran los villanos, y de nuevo se recupera para que sea otra vez algo humorístico, cómico, tierno, entrañable. Y es que me da igual cómo se ponga la gente, ya te digo que si tú estás viendo este vídeo y te está enfadando solo de empezar a escucharme, quítalo, porque sinceramente los niños, porque sobre todo estas películas están dirigidas a niños, los niños que están dentro del colectivo también quieren verse representados en esas películas que tanto les emocionan, también quieren crecer conociendo a otros héroes que sean queer como ellos, que estén dentro del colectivo y que puedan decir: yo soy ese personaje, yo quiero ser ese personaje, yo puedo ser ese personaje. Y ya está, y es lo que hay, y es normal que se generen estos debates cuando el personaje que aparece del colectivo en una película sea ya no el secundario, el terciario que aparece por ahí de broma, que hace un comentario en el que se menciona de una manera un poco sutil que lo mismo es un chico pero tiene un novio que es un chico, y ya está, y hasta luego. Estamos en 2020, no fastidies. Y nos encantaría aún más que no fuese noticia el hecho de que han metido a un personaje en una película de Pixar que menciona siendo mujer que tiene una pareja que es mujer, y ya está, y que nos hagan noticias y artículos y de todo, porque ya está tan integrado en la sociedad que no es necesario. Pero como todavía falta llegar a ese punto, pues es normal que ese tipo de detalles se conviertan en noticia. Y es que atentos, en 1939, paraos un segundo a pensar, en 1939 Disney ganó el Oscar a Mejor Corto por el de Ferdinand, el toro este, que era tan feliz y tan alegre, y que olía las flores, y que le gustaba estar feliz en el campo, y que sí, era queer. Y es queer porque aunque en ningún momento se hace referencia a su orientación sexual, sí que tiene una serie de características y elementos que hacen pensar que es queer. Por ejemplo, tiene unas pestañas muy largas, no le gusta lo que le gustan a los otros toros, de hecho los otros toros, que son mucho más bravos, mucho más machos, se ríen de él, a él le da igual todo porque solo le gusta pastar y sonreír y soñar y escuchar música y tal. Y de hecho, cuando al final, en el corto, él llega a la plaza de toros y le obligan a pelear con el torero, lo que le activa son las flores, el oler las flores y tal. O sea, ahí está todo todos esos elementos que hacen pensar: este personaje es queer. Pero ¿qué ocurre? Que en ningún momento este personaje está contemplado como un personaje
personaje negativo. Al revés, es un personaje que tiene su personalidad y que no encaja dentro de los cánones que se esperan de él como toro que es. Al final es un cortometraje que habla sobre el valor de ser uno mismo y ser fiel a uno mismo, y también al tema de la masculinidad tóxica que está tan presente desde que el mundo es mundo. Y 2 años después, en 1941, Disney saca The Reluctant Dragon, que en español se tituló El dragón chiflado. Es una película, un cortometraje también, no dura demasiado, que nos presenta un dragón, que no es un dragón al uso, que no es un dragón que escupe fuego, que es fiero, que es peligroso, sino que es un dragón que le gusta tomar el té, que le gusta oler las flores, que le gusta leer, que le gusta que el niño venga y le cuente sus historias y tal, y hay un caballero que intenta enfrentarse a él, que lo que hace es fingir que pelean, y de hecho mientras se genera así una bola de humo enorme mientras se están peleando, lo que están haciendo dentro de esa bola de humo el dragón y el caballero andante es bailar un ballet. Entonces, como veis, una vez más todas estas características, estos elementos están presentes y hacen pensar que este personaje es queer. Una vez más, este personaje, igual que pasaba con el toro Ferdinand, es un personaje tierno, bueno, cariñoso, que se gana el corazón del público. Pero llegó un momento en el que esto dejó de ser así. Y esto no es algo que sucedió solo en Disney. Ojo, en esa época el personaje queer, que era dulce, era tierno, era divertido, pasó en muchos estudios y en muchas películas a convertirse en el villano, en el peligroso, en el sibilino. Pero como no me quiero desviar del tema, voy a seguir con los ejemplos de la factoría Disney con, evidentemente, en 1953, Peter Pan. ¿Qué ocurre en Peter Pan? Que aparece Hook y su compañero Smee, que claramente son personajes queer. De hecho, si os fijáis, y esto ya es como un poco enrevesado, pero al mismo tiempo está ahí, ese personaje, J.M. Barrie, nunca lo definió como un hombre con aspavientos que pueden considerarse queer, y al final es un personaje que lo que hace es raptar niños. Entonces ahí de repente la conexión de dos ideas que por supuesto no debían estar en los pensamientos de los creadores, luego el público, que es al final quien hace suya la obra, puede relacionar, y entonces relaciona al personaje queer con algo malvado, con que rapta niños y le hace cosas a los niños. Entonces ahí queda esto. Un personaje que además se le dibujó con una pluma así de grande en el gorro, un gorro de ala que parece Carmen Sandiego, ¿vale? Entonces esos elementos, una vez más, son los que van definiendo ese queer coding. Y en 1967 sale El libro de la selva, otra película en la que Shere Khan, el malo, tiene ese queer coding, sobre todo, no solo en la forma de moverse, que es así como elegante y como un poco femenina, dentro de que es un tigre muy peligroso, sino también por su tono de voz, sobre todo en la versión original. Y en 1973 se estrena la película Robin Hood con otro personaje queer, que es el rey Juan, el villano una vez más de la historia. Ese rey que se queja muchísimo, que tiene anillos en las manos, que pega gritos cuando algo le sale mal, que se chupa el dedo, que son gestos que, vamos a ver, si es que lo que hay que entender es que el queer coding viene definido precisamente porque hay un heteropatriarcado que ha marcado una serie de normas, y si no estás dentro de esas normas, estás fuera. Y este personaje está fuera de esas normas, no es un rey valeroso que grita y ruge de una manera agresiva, que es violento, que es fuerte como los toros que no eran Ferdinand, ¿no? No, está en el otro lado, y entonces ese queer lo que hace es definir el otro lado, y ahí está él. Entonces, ¿qué ocurre una vez más? Que ese niño que ve esa película empieza a definir que esos elementos que aparecen en ese personaje son negativos, y cuando él ve a un compañero de clase que tiene algún tipo de gesto similar al del rey Juan, por ejemplo, dice, esto es malo, o no es malo, pero por lo menos es diferente a mí, y como es diferente a mí, lo mismo lo tengo que rechazar, sí, lo voy a rechazar, y entonces esa cadena de pensamientos nos lleva hasta este punto. Y así nos plantamos en dos películas muy relevantes para la factoría Disney respecto al colectivo LGTBIQ+, que son La Sirenita y La Bella y la Bestia. ¿Por qué? Porque ambas fueron dirigidas, desde arriba, por Howard Ashman, que fue un hombre que murió de SIDA antes, de hecho, de que se estrenase la película de La Bella y la Bestia, aunque trabajó en ella, y que por supuesto ganó Oscar por La Sirenita. Y digo que son muy importantes porque ambas pelis hablan sobre este tema, hablan sobre cómo, en el caso de La Bella y la Bestia, esa transformación que sufre el príncipe, él la consideraba como la transformación que estaba sufriendo él por culpa de este virus que le estaba matando por dentro y no podía hacer nada. Y luego, por otro lado, también en La Bella y la Bestia se ve como esa masculinidad tóxica representada en Gastón, que no existe en el cuento original, hace todo el daño que puede en la película y en la historia de La Bella y de la Bestia.
Y es que si os fijáis, lo que hace Gastón es movilizar a todo el pueblo para que vayan a atacar a la bestia, porque es una criatura diferente, porque creen que es malo, porque creen que es peligroso cuando la bestia no está haciendo absolutamente nada. Algo muy parecido a lo que estaba haciendo la administración estadounidense durante esa época, movilizando a la gente para que criminalizasen a los gays porque tenían el SIDA, porque tenían VIH, bla bla bla. Y la sirenita, como ya conté en el vídeo anterior, es muy importante por el personaje de Úrsula basado en la Drag Divine. Pero por desgracia después volvemos a encontrarnos con otros personajes villanos que tienen ese queer coding, ¿no? Está Scar, el malo del Rey León, está Jafar, y luego está el gobernador Radcliffe de Pocahontas, que además de su manera de hablar lleva unas coletillas, lleva un traje así muy pomposo con colores rosas y morados que erróneamente se relacionan con lo femenino, y entonces pues ahí va calando, poquito a poco va calando en los espectadores todo esto. Por no hablar del personaje de Hades, que aparece unos años después en la película de Hércules, que también tiene esos amanerismos, que grita muchísimo, que es muy escandaloso y que una vez más pues tiene el check en el queer coding. Pero las cosas empiezan a cambiar un poquito después, cuando de repente aparece Tarzán, no sé si os acordáis, pero Terk, que es la gorila, que es su amiga, es una chica, y yo os lo prometo, no tenía ni idea de que era una gorila hasta que leí una sinopsis en la que hablaba de su amiga Terk. No sé si a vosotros os pasó lo mismo, pero Terk es una chica, y es una chica que una vez más está dentro del queer coding. Es una chica que se mueve con chicos, que tiene unos comportamientos de chicos, os pongo todas las comillas del mundo aquí, ¿vale? Que es como muy fuerte, que se enfada, que tiene esa manera de ser, y lo que pasa en la cabeza del espectador es algo maravilloso, porque de repente ese personaje queer, ese personaje distinto, que se sale en este caso del personaje femenino que tenemos todos en la cabeza, es que no es el villano, es la mejor amiga del protagonista, y es fuerte y lucha con él y está a su lado siempre. Porque podían haber hecho que el mejor amigo de Tarzán fuera un gorila, pero no, querían que fuese una gorila y que tuviera estas características, no que fuese una gorila femenina, por ejemplo, como es la madre gorila de Tarzán. No, querían que tuviera esas características y fuese un personaje que ayudase al héroe. Y algo parecido, aunque está ahí, ocurre con el personaje del coronel Plickly en Lilo y Stitch, que es un personaje que es malo, pero luego se hace un poco bueno, pero sobre todo es cómico, es gracioso y es tierno. Es un personaje que os recuerdo que además se viste de mujer en algún momento y se hace pasar por una mujer y tal. Ese personaje una vez más recuerda a ese dragón chiflado o a ese Ferdinand. Y sé que me salto algunos personajes como el juez Frollo, del que ya hablaré con calma en otro vídeo porque ese tiene telita, para plantarnos en la actualidad con La Bella y la Bestia, la versión de Emma Watson. Ahí sucedió que decidieron crear a LeFou como un personaje gay que sale del armario al final de la película. Bueno, a ver, lo de que sale del armario, de lo que es gay, lo pillamos todos con pinzas. Aún así, se armó la que se armó, que si en Rusia no querían poner una parte, que si no sé dónde se enfadaron, bueno, lo de siempre. Lo que ocurre es que es un personaje que en la batalla final se da cuenta de que está enamorado o que está siendo amigo del bully, del malo de turno, que es Gastón, y se pone del lado de la Bella, de la Bestia y de las criaturas del palacio. Y hay un momento en la batalla final en la que el armario mete a 3 hombres de la villa dentro de él, y cuando salen están vestidos de mujer, ¿no? Y 2 se miran horripilados diciendo qué asco, qué vergüenza me doy, pero hay un tercero que se queda así, que le gusta un poquito y que al final baila con LeFou. Ya está, bueno, LeFou es gay. Bueno, pues muy bien, enhorabuena. De todos los personajes que teníais, habéis puesto al único que se llama el tonto, porque LeFou, la traducción es el tonto, como el gay. Pues bueno, se agradece. Yo la verdad es que no sé responder a esa pregunta, sinceramente. No, es que no sé decir sí, pero no, es que... Porque esto es muy parecido a lo que ha ocurrido con películas como Toy Story 4 o Buscando a Dory, en las que de repente, de fondo, en un momento dado, se ve a 2 mujeres que llevan un carrito y entonces tú ya piensas que esas 2 mujeres son pareja y entonces es una pareja lesbiana que tiene una hija, qué bien, qué avanzados estamos. Pero luego eso también se arma la que se arma en no sé qué país, que si hay que cortar esa escena o no sé cuánto. Bueno, y entonces ya llegamos a un punto en el que dicen, oye, tenemos que darle voz a estos personajes, tienen que verbalizar que están dentro del colectivo, no vale solo con que se les vea de fondo. Y así yo recuerdo Endgame cuando aparece un personaje, no secundario, vamos, es un extra que está ahí, que menciona que él estaba con su novio, con su marido, y entonces, pues bueno, ahí está, pues por lo menos se ha mencionado, no ha ocurrido nada, seguimos para adelante. Y así nos plantamos en Onward, por ejemplo, que está la oficial Spector esta, que es una señora, una cíclope con un ojo aquí enorme, que menciona a su mujer o a su novia, si no
recuerdo mal. Y ya está, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, en Rusia tienen que doblarlo de nuevo, cambiarlo por una palabra mucho más neutra que no enfade a nadie y que no diga que si es mujer u hombre la pareja de esta señora. Porque claro, otra historia muy diferente habría sido si Elsa realmente se descubre que es una chica lesbiana enamorada de otra chica, o que no tiene que estar enamorada de nadie, pero es lesbiana, ya está, vale, porque es que está ahí, es que está ahí, que está plantado. Que sí, que ya sé que la historia no es esa, pero una vez más lo que os estoy diciendo es que habrá niñas y habrá niños que quieran verse representados en esas películas, no como el secundario, no como el extra y tampoco como el villano, sino como el protagonista. Con las series es un poco diferente, Disney se lo ha currado un poquito más, y en las series, pues por ejemplo en High School Musical sí que hay, High School Musical, de musical de series, ahí sí que hay un personaje gay, porque por cierto, en las películas, aunque sabemos que alguien es gay, en ningún momento se ve. En la serie sí, en la serie se besan y bueno, tienen su historia, su romancito ahí, son secundarios, sí, pero ahí tienen su historia. Porque ¿qué pasa con Amor Simon? Con la serie, con Amor Víctor. Porque no se puede estar en Disney Plus, que se tiene que mover a Hulu. Pues me parece muy mal, porque esa es la oportunidad maravillosa para crear un personaje que sea gay y que no ocurra nada, que nos cuenten su historia, como nos han contado tantas otras de personajes heterosexuales. Ya está, no pasa nada, todo bien. Y sí, como veis, de ese personaje tierno, humorístico del principio, después pasamos a los villanos y una vez más ya nos estamos centrando en personajes que son neutros, que no son ni el graciosillo ni el malvado, sino personajes neutros que tienen su vida más allá de ser queer, pero por el camino también ha habido otros personajes en esta parte final, como es el malo de Romper Ralph, que sí que está dentro otra vez del código queer y que una vez más es el villano, pero bueno, que le vamos a hacer poquito a poco. En fin, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya parecido interesante el vídeo y que os haya generado nuevas inquietudes. Por favor, si he cometido algún error, tened en cuenta que ha sido desde la ignorancia, no desde la maldad. Ponedmelo en los comentarios, ¿vale? Y así yo en la caja de descripción hago una fe de ratas y pongo todo lo que aprenda. Y nosotros nos vemos en el próximo videoblog. ¡Hasta luego! Bienvenidos al canal de Javier Ruescas, que os habla de libros y cosas de esas que canta y escribe y su vida os cuenta. Por eso os digo, suscribiros, suscribiros, suscribiros aquí.